regionales. Pero en medio del balance de las elecciones regionales, de los ganadores, de los perdedores, de cuál es el acto de contrición que puede o no puede hacer el gobierno nacional frente a estos resultados, estamos en comunicación con el representante por el Pacto Histórico, David Racero, quien fue presidente de la Cámara el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro y uno de los principales voceros de esa colectividad. Representante Racero, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes, un cordial saludo, gracias por la invitación, saludo a ti, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. He podido ver tan solo algunos trinos puestos por usted a través de la red social X hablando de los resultados de las elecciones. Sin embargo, se lo pregunto aquí al aire directamente. ¿Ustedes desde el Pacto Histórico asumen estos resultados como un mensaje y un jalón de orejas de la ciudadanía hacia el proyecto político y cómo se han venido manejando? ¿O ustedes no consideran que los resultados de ayer hayan sido adversos a lo que ustedes han venido planteando en este primer año? Lo primero que hay que decir, Camila, es realmente hablar con los números y con la historia. Por supuesto, en esto afloran las interpretaciones cargadas con la emotividad según el sesgo político, pero la primera lectura que yo hago, la vengo haciendo desde la semana pasada, no es a boca de urna ni por las elecciones de ayer, y es que las elecciones regionales tienen un comportamiento particular. Y yo sí soy categórico en decir que si un plebiscito, especialmente es un plebiscito hacia los alcaldes y gobernadores salientes, así de sencillo, y sobre eso hay que evaluarlo. Y coloco este ejemplo: Álvaro Uribe Vélez, 2003, después de un año de presidencia, llegó en el 2002, recordamos, en el 2003, después de un año, algunas encuestas le daban una popularidad del 75%, 75%, y en esas elecciones regionales del 2003 perdió la gobernación de Antioquia con Aníbal Gaviria, pierde alcaldía con Sergio Fajardo en Antioquia, su casa, pierde, por ejemplo, Bogotá en ese momento con Lucho Garzón, pierde otras ciudades importantes en el país. Eso no quiere decir que la popularidad o no popularidad del presidente de turno en un momento particular sea el factor determinante de la elección regional. Óbice, por supuesto, de que influya, obvio, hay una discusión mediada, hay unas expectativas, unos avances o no que pueden influir en la decisión y por supuesto se puede canalizar políticamente de alguna manera. Pero hay otros factores en juego y por eso traigo la historia a colación, y en eso yo recojo analistas como Álvaro Forero, como Jean Bassel, profesor, digamos que van en esta misma línea. Hay que mirar la particularidad. Segundo, a partir de la votación de ayer, podemos decirlo también con los números, todavía sin el conteo definitivo porque aún estamos en el preconteo, toca esperar obviamente los resultados finales, pero ya podemos decir que el pacto histórico creció políticamente. Hoy tenemos más representación política, Camila, que lo que teníamos hace 4 años, 2019, o más aún, más que el año pasado, en términos de concejales, de diputados, de alcaldías, de presencia departamental, y esos son los datos y hay que mencionarlo. Pero ahí sí, a renglón seguido, cuarto punto, yo sí creo que igual hay que hacer un balance interno. O sea, yo creo que no solamente nosotros, sino todas las fuerzas políticas. Acá no hay una foto única, y es falso decir aquí quién es el ganador y el perdedor, y creo que en eso tenemos que ser muy mesurados. Se debe ver de manera regional y sobre eso evaluemos. Y creo que en eso, por supuesto, el Pacto Histórico hará un análisis interno para fortalecerse. Pero en esa línea de la autocrítica, uno ve y ustedes realmente tuvieron muy pocos candidatos competitivos fuera de Bogotá. Si uno pues es juicioso y a último momento tuvieron que adherirse a otras candidaturas ya consolidadas, hacer alianzas, digamos, como hecho en casa del Pacto Histórico, en las regiones estuvieron muy cortos. ¿Por qué cree que se debe a eso? Es que ni siquiera en sitios importantes ni siquiera compitieron, no es que perdieron, ni compitieron. Sí, hola Sebastián, sí, total. Hay que reconocer que en este momento el Pacto Histórico debe fortalecer los nuevos liderazgos de segunda y tercera línea. Después de 1 año y medio de conformar esta gran coalición del Pacto Histórico, las principales figuras del Pacto Histórico se fueron al gobierno nacional o estamos en el Congreso. Tanto así que, por ejemplo, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, tuvo que renunciar para asumir la candidatura a la alcaldía. ¿Quién más podría haber asumido esa alcaldía? Por ejemplo, esta candidatura tan importante. Y eso sí es un reconocimiento propio, y lo decimos, aquí falta fortalecer nuevos liderazgos, jóvenes que vengan también de procesos sociales. Yo soy fruto de ese proceso, y si no, si esto es una autocrítica evidente. Nos ganaron justamente aquellas fuerzas políticas con mayor tradición. O sea, no es de gratis que vuelva un Char, que vuelva una Dilian Francisco, que vuelva un Rey aquí en Cundinamarca, entre otras,
con grandes estructuras, ya con liderazgos completamente fortalecidos, ya conocidos por la ciudadanía, era también muy difícil para nosotros asumir unas campañas con liderazgos que aún están en formación. Eso, por ejemplo, es una autocrítica y tenemos que reconocerlo de cara al 2026 porque no nos puede pasar. Pero fíjese, termino, que por ejemplo en términos de consejos y asambleas sí fue muy importante. O sea, yo creo que en eso sí hay una base más popular, que es esa representación directa que sí aumentamos. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, hoy la foto es que los ediles, crecimos en edilatos y los ediles mayoritariamente son del pacto histórico en términos generales, o en Cali, por ejemplo. Eso es importante también reconocerlo y no solamente pasa acá, en Nariño, en el Cauca, crecimos también en alcaldías, en diputados. Y esa base, que es la gente que se va formando después para asumir candidaturas a alcaldías o gobernaciones importantes. El mismo Galán tuvo que haber sido la candidato a la alcaldía 3 veces, fue formando su liderazgo y creo que por eso veo que hay futuro del pacto histórico. Hay futuro y hay que fortalecernos, por ejemplo, volvernos un partido único, que lo hemos dicho algunos. En la unidad está la fuerza. Partido político hoy en día que haya participado en la coalición del pacto histórico el año pasado y que no esté afín con este propósito, pues que se retire el pacto. Eso hay que decirlo con sinceridad. Representante, trasladando el resultado de la elección a lo que finalmente pues es la fuerza que se expresa con un resultado, le quiero preguntar por la gobernabilidad. ¿Usted cree que después de los resultados de ayer, la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro es mayor o menor a la que tenía ayer? En otras palabras, se lo pregunto, ¿se va a radicalizar más para intentar sacar adelante sus proyectos o va a ser por fin o el acuerdo nacional del que él viene hablando? 2 comentarios. En primer lugar, para que la ciudadanía sea la ganadora de la política pública, debe haber una armonía entre gobierno nacional y gobiernos locales. Y creo que hay una madurez en los gobernantes para que eso suceda. Por ejemplo, ayer escuché la intervención de Fico de Medellín, un poco dura, hablando de gobierno regional, entre otras, y hoy ya lo vi en unas entrevistas por la mañana planteando esos puentes ya con el presidente. O sea, yo creo que lo sensato, lo prudente, y si ponemos al país primero que las disputas políticas ideológicas, debe haber un buen entendimiento. Por lo menos es mi pensar, y una gran parte del pacto que nos servimos como puente entre los gobernadores y alcaldes elegidos legítimamente, democráticamente, por más que sean diferentes a nosotros, con el gobierno nacional, para poner al país primero y hacer los acuerdos del diálogo nacional que ha planteado el presidente. O sea, creo que en eso tenemos que tener la madurez, así como se lo escuché también a Galán, y la campaña llegó hasta ayer. Esa es mi visión, vamos para adelante y a construir juntos, para que todos ganemos. Pero segundo, claro, en el Congreso ya miramos, porque en el Congreso parte de lo que ha dicho el presidente desde ayer. Fuerzas políticas, liderazgos que no son del pacto y que nos acompañaron desde la primera vuelta presidencial del año pasado, ganaron en las elecciones regionales, en algunas partes de elecciones regionales. Por eso esa discusión que se ha planteado, el pacto en sí mismo como chapa, ganamos en Nariño, ¿cierto? Que es donde tenemos una claro, representante, pero yo creo que esa pregunta fuerzas hay que evaluarlas. No, termino por allá, porque esas fuerzas se ven representadas en el Congreso. Ajá. Yo creo que hay que mirar con esas fuerzas que también ganaron adicionalmente cómo llegan en este escenario nacional. Yo no soy fatalista. Yo he escuchado a algunos que plantean, por ejemplo, la posición de Ariel Ávila, que plantea que va a ser más duro para el gobierno porque la clase política se va a trincherar más en las victorias de los gobiernos a nivel regional. Yo creo que no, porque hay que diferenciar los escenarios. Y es más, a esos mismos congresistas les favorece, les beneficia que al gobierno nacional les vaya bien. No, claro, pues a todos nos beneficia que al gobierno nacional le vaya bien. Todos queremos que al gobierno nacional le vaya bien, y por eso, a propósito de la pregunta de Claudia sobre si se va a radicalizar más el gobierno y el presidente Gustavo Petro o no, la pregunta que cabe aquí es, el presidente rompió la coalición con la que fue elegido cuando decidió hacer un remesón ministerial, cuando los partidos interpretaron a través de un trino que rompía esa coalición, y hoy vuelve y pone otro trino diciendo que se va a sentar con todos, que va a conversar. ¿Será que estamos y se está gestando después de estas elecciones una posible nueva coalición que rompió el propio presidente hace algún tiempo? Seguramente este panorama político, por supuesto, genera una geografía política diferente.
pero creo que es prematuro para ir pensando que se va a hacer una nueva coalición completamente diferente. Hemos venido trabajando acá, miren, la reforma de la salud ha avanzado, yo creo que próximamente, en los próximos días en la Cámara se va a dar un resultado, miramos el escenario en Senado. Yo creo, más bien por lo que yo vivo aquí en el Congreso, yo lo que siento es realmente unos congresistas que diferencian los espacios, porque las disputas regionales también pues aflora de todo, ¿no? Y en las disputas regionales no es el mismo comportamiento de, por ejemplo, de asociatividad, de alianzas que se puede poner justamente en una lógica de Congreso. Yo creo más bien que la invitación que está haciendo el presidente es: vamos a construir con los que ganaron, con los que están los que ganaron las elecciones regionales, pero la agenda de reformas en el Congreso va a continuar y seguimos trabajando, como se invitó desde el semestre pasado, con aquellos que genuinamente quieren unas reformas para el país. Representante Racero, sobre esa agenda en el Congreso le quiero preguntar precisamente porque es que los resultados son tosudos y son objetivos y son concretos. Y los resultados de ayer muestran, por ejemplo, que el gobierno nacional se quedaron las 4 principales ciudades de Colombia en poder de fuerzas contrarias. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali quedaron hoy en día en fuerzas contrarias al gobierno nacional. Y eso va a tener un efecto en el Congreso, donde están la representación de las regiones. De tal manera que yo sí creo que en ese caso habría que hacer un poquito, abrir el espacio para que haya un juego más hacia las regiones en estos casos, en esta oportunidad. Pero la pregunta concreta del representante Racero es: ¿está el gobierno dispuesto a hacer esas concesiones que se requieren en esas reformas en las que hasta el momento se ha mostrado bastante radical? Que creo que las concesiones, como usted llama, en verdad se han venido planteando todo el tiempo en los debates, y yo en eso sí me separo de esa lectura. O sea, por ejemplo, decir que en la reforma de la salud no se han hecho planteamientos de fondo que han cambiado el espíritu original del proyecto no es correcto. Yo que he estado en esa discusión todo el tiempo, y yo creo que ahí sí, ese cálculo, el cálculo ya no en una lógica de la propuesta como tal, de la reforma para el bien del país, sino el cálculo político puntual, de pronto de ese reacomodamiento de fuerzas, creo que eso sí más bien no es sano. Yo, por lo menos lo digo de verdad con énfasis y categóricamente, es que las concesiones que se hacen o no en el marco de las reformas es por la discusión propiamente de la reforma, porque si se empieza a conceder porque sí a una fuerza política, a un congresista porque sí, ahí sí es que termina una reforma política, un Frankenstein imposible de ser tramitado, y en eso yo creo que tenemos que tener la madurez. Todos los congresistas de oposición, de gobierno y los que se llaman independientes, digamos que lo que salgan de las reformas debe ser, insisto, en función de lo que beneficia al país, con toda la discusión que eso amerita, no por el cálculo político concreto de la correlación de fuerzas o de la presencia en tal parte o de la negociación, no sé en qué tipo de negociación de proyectos o de ejecución. No, creo que hay que diferenciar, y yo veo un buen espíritu así en el Congreso, sin llamarme ingenuidades. No, por supuesto, puede haber más presiones, pueden haber más, un poquito más de dureza, lo que los congresistas de pronto están reclamando en el gobierno nacional, y ya lo piensan a mirar en los campos, en el poder regional. Por supuesto, eso puede barajar, pero creo que para el tema de las reformas debemos ser muy, pero muy maduros. Aquí no se trata de hacer unas reformas para darle contento a la clase política, sino reformas para el país. Representante Racero, ¿qué lectura hace de lo que pasó en Antioquia? Más allá de la elección de el señor Andrés Julián Rendón del Centro Democrático en la gobernación y Federico Gutiérrez en la alcaldía, las juntas administradoras locales, pues el partido, creemos, de Federico Gutiérrez barrió, o sea, se las llevó. En el Consejo de Medellín tienen una mayoría, tanto Creemos como el Centro Democrático y el Partido Conservador. ¿Usted qué lectura hace de lo que pasó en Medellín y en Antioquia, y cómo le parece la gestión que ha hecho Daniel Quintero? No, el pueblo se manifestó en Medellín, un castigo rotundo a Independientes y al alcalde saliente. Eso tiene que ser así. Quieren asociar a esa votación como un castigo al presidente Gustavo Petro, pero en un año que ha hecho el presidente Gustavo Petro, más allá de los 3 años, o sea, no se puede apropiar. Pues es un voto castigo porque el presidente dijo que veía como un posible sucesor suyo a Daniel Quintero.
Es que lo dijo en una entrevista y dijo que un posible sucesor suyo en la presidencia podría ser Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Por eso es que al presidente Gustavo Petro le cobran precisamente esa derrota. El pacto histórico no tenía candidaturas viables allá en Medellín, Antioquia. Para nada es un secreto que Antioquia ha sido una de las plazas políticas que más le ha costado a la izquierda colombiana. Allá perdimos en la campaña electoral presidencial, siempre hemos perdido allá. Y obviamente fue muy estratégico para Fico y su campaña polarizar de tal manera la campaña política ya de petristas no petristas, porque obviamente o izquierda no izquierda, como lo hayan planteado. No, representante Racero, permítame, perdón, la corrijo, yo le estoy hablando de Medellín y permítame le corrijo, pero el que polarizó a Medellín durante 4 años fue Daniel Quintero. O sea, Federico Gutiérrez lo que hizo fue aprovecharse de la polarización que empezó Quintero. No fue Federico el que empezó la polarización, él se aprovechó de esa polarización, porque la polarización la propuso Quintero, pero en este momento no es solamente que el presidente Petro dijo que podía ser su sucesor, sino que en este momento suena para un ministerio. ¿Usted cree que después de esta derrota tan rotunda y lo que ha pasado en Medellín, todavía se puede considerar ese nombre para un ministerio, el nombre de Daniel Quintero? Te puedo reconocer lo que acabas de mencionar, que la polarización haya sido Daniel Quintero. Eso hace parte de la alcaldía que él quiso asumir, ¿sí? Como acá Claudia López, el Partido Verde en Bogotá o en Cali, el Partido Verde también que perdieron. Aquí ni siquiera tuvieron candidatura propia al Partido Verde porque sabía que el pueblo bogotano se le iba a cobrar como un sucesor directo de la alcaldesa Claudia López del Partido Verde. Nadie en campaña en Bogotá, perdóname el paréntesis, salió a defender esta alcaldía. Nadie, porque eso era completamente costoso políticamente. Esa fue la opción que hizo Daniel Quintero y ahí están los resultados. Y él tiene que asumirlo. Durante 4 años asumió esa discusión de la polarización. ¿Qué nos encontramos el pacto histórico con independientes? Eso que llamamos el antiuribismo en general, que a mí no es que me guste mucho porque uno tiene que darles contenido a la propuesta, más ir en contra de, es a favor de, pero ese antiuribismo fue el que nos encontramos y que por supuestamente hay unos puntos de diálogo, pero el proyecto de independientes es diferente al proyecto del pacto. Mira que hasta en Medellín hubo 2 listas diferentes, una independientes al Consejo de Medellín y una lista del pacto histórico al Consejo de Medellín. Entonces si bien nos acercamos en algunos puntos, no somos lo mismo. Y yo sí creo que eso tiene que asumirlo Daniel Quintero y creo que ya lo asumió ayer reconociendo la victoria de Federico Gutiérrez. Ya si va a entrar al gobierno, por supuesto eso ya es discreción del presidente Gustavo Petro. No es con nosotros con quien dialoga el presidente Gustavo Petro esos cambios de gabinete. Ya él tendrá sus razones si es que así lo considera. Y pues ya miraremos qué ocurre. Pero en términos de electoral de ayer, son 2 cosas diferentes y por eso con el mismo criterio que digo, que aquí fue castigado Claudia López en Bogotá, también fue castigado Daniel Quintero en Medellín. Eso no hay un rasero diferente. Representante David Racero, como ustedes están pues nuevos en el gobierno, es decir, son nuevos gobernando, habían sido oposición durante mucho tiempo, yo le tengo que reconocer también haber aceptado esta entrevista, que incluso estén poniendo la cara y respondiendo y haciendo análisis de lo que significaron estos resultados también para el gobierno nacional, que eso me parece muy valioso en la construcción de una nueva política en Colombia. Así que 1000 gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Un abrazo grande y feliz tarde. Camila, muchas gracias. Yo siempre atento, sobre todo de la llamada de ustedes de Mañanas Blue, de ti, siempre muy dispuesto a poder dialogar. Gracias. Así llegamos.